Muy buenos días, maestro y compañeros. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en nivel secundaria de la Escuela Normal Superior Oficial del Estado de Guanajuato. Actualmente nos encontramos cursando el cuarto semestre. Mi compañera Marta Patricia Martínez Mendoza y yo, Víctor Sebastián Ramírez López, les presentaremos una pequeña videocápsula acerca de la literatura italiana. No sé si lo sabías, pero quizá fue un amigo, quizá fueron tus padres, pero alguna vez te habrán dado información que seguramente te perturbó. La importancia de la investigación y elaboración del siguiente proyecto académico tiene sólidas bases en el aprendizaje de las distintas culturas y su literatura, que a lo largo del tiempo fueron cambiando y evolucionando, dejando marcadas las bases de la literatura contemporánea. Conocer la historia es importante para comprender el presente. Asimismo, con el propósito de divulgación académica con los resultados obtenidos, presentamos un video corto exponiendo lo más relevante acerca de la literatura italiana, de forma que cualquier persona sea capaz de comprender y obtener un conocimiento de esta misma. Número 6. La literatura italiana viene siendo una producción literaria de los distintos idiomas regionales, locales e incluso el latín. La literatura no solo influyó en la unificación del país, pues además fue considerado como parte de la identidad cultural de una nación que se encontraba fracturada en pequeños feudos. La literatura italiana, concretamente, nació a comienzos del siglo XIII y entre las influencias que ayudaron a constituirla está la revitalización del sentimiento religioso causado por San Francisco de Asís y sus seguidores. 5. En cuanto a la cosmovisión, tenían un tipo de filosofía que resguardaba la lengua latina y se promovía el estilo clásico de composición y escritura. En aquellos tiempos, mientras se terminaba de formar la identidad italiana, muchos escritores usaron mitos de otras culturas, hasta que surgió toda una explosión de ideas para Europa a partir del Renacimiento. Durante el término humanismo caracteriza esta nueva actitud vital. El ser humano se coloca en el centro de una nueva escala de valores. La concepción ascético-cristiana del medievo se sustituye paulatinamente por un entusiasmo por la vida, la belleza y el placer de vivir. Número 4. Con los avances de los escritores previos, se empiezan a producir cuentos y fábulas que contenían temas relacionados con tradiciones procedentes de Grecia y Asia, así como historias de la antigüedad, época medieval, leyendas, contenido bíblico, historias de la Italia local, mitologías, entre otros. Este subgénero también se verá permeado por la expresión de los sentimientos guiado por la inspiración del poeta. La comedia del arte italiana constituyó en un tipo de teatro ambulante de carácter popular que inicia en el siglo XVI y que mezcla una gran variedad de elementos como lo son las tradiciones carnavalescas, el teatro literario del Renacimiento, habilidades acrobáticas, la mímica, entre otros. El argumento de sus obras se basaba en aventuras de distintos personajes de acuerdo a la inclinación de la obra. La innovación del cancionero de Petrarca, el paso de la lírica medieval a la renacentista, se da en Italia con Dante y Petrarca, que fueron muy imitados durante los siglos posteriores. Los mitos clásicos, el estilo claro y preciso, aunque con frecuentes recursos expresivos, el decasílabo y el soneto. Dante Alighieri fue un destacado poeta italiano conocido como il Sommo Poeta, el poeta supremo, afamado por su obra maestra, La Divina Comedia, la cual es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Francesco Petrarca, este importante lírico y humanista italiano, autor de poesías que dieron lugar a una corriente literaria que influyó en escritores como William Shakespeare y Edmund Spenser. Nicolás Maquiavelo es una figura distinguida del Renacimiento italiano. Fue un escritor, filósofo político, diplomático y funcionario público. Fue el autor del Tratado de Doctrina Política titulado El Príncipe, publicado en 1531.
Italo Calvino, aunque nació en Cuba, pero de padres italianos, desarrolló toda su etapa formativa en Italia, donde se desarrolló la mayor parte de su carrera como escritor. Umberto Eco es uno de los pensadores más importantes e influyentes de nuestra época. Este destacado escritor redefinió la semiótica y además incursionó en el género de la novela, glorificándose con la pieza El nombre de la rosa en 1980. En cuanto al contenido, era principalmente religioso, sobre todo porque durante el siglo XIII se incrementó y se empezó a observar una serie de sermones que habían sido conservados en la lengua italiana y que, además, habían sido escritos por muchos de sus integrantes. Esto se verá principalmente en la poesía, de manera que el movimiento religioso trae consigo un movimiento de la literatura de esta zona, enfatizando en el drama religioso y especialmente durante el surgimiento y avance de la literatura italiana. En cuanto a los temas que esta literatura abordaba, tenemos el amor, y de este se abordaba el derecho a ser disfrutado de la vida terrenal, la fugacidad del tiempo y el amor, el mal, el pecado, el dolor y la muerte. Lo natural se fue separando por completo de lo sobrenatural, tan confundidos durante la Edad Media, y se experimentó una actitud vitalista que invitaba a gozar de la vida. Se extiende una mentalidad comercial y utilitarista, así como una actitud moral, laxa, caracterizada por una astucia, la ambición y la carnalidad. Es un mundo optimista en el que no hay culpas graves. Es el frívolo mundo burgués que pretende minimizar la importancia de las normas. Número 2. Para concluir, nos gustaría recapitular brevemente. La literatura italiana surgió con la unificación de una nación fracturada a principios del siglo XIII y principalmente abordaba temas religiosos debido a la influencia de San Francisco de Asís. Durante el Renacimiento, la filosofía humanista fue la predominante y a través de sus escritos exponían al humano como el centro de la escala de valores. Tuvo grandes referentes, entre los que quiero destacar dos: Dante Alighieri, escritor de la reconocida Divina Comedia, que más de alguno de ustedes podrá reconocer y recordar quizá, y Umberto Eco, quien reformuló la teoría de la semiótica, aportando grandes avances que, aún en la actualidad, son utilizados para el estudio de la lengua. Número 1. El aprendizaje adquirido durante la realización de este trabajo fue el conocer cómo comprender la literatura italiana, ampliando nuestro bagaje de conocimientos y relacionando la influencia con ciertas ideas mostradas en la literatura contemporánea. Retos a los que nos enfrentamos fue el seleccionar la información necesaria, apropiada y confiable, ya que existe información con variantes cambios en ciertos aspectos de la historia, al igual que las fuentes confiables de dónde sacar la información. Otro reto fue la distancia. Aunque pudimos trabajar en buena forma, hubiera sido más eficiente trabajar sin la distancia. Y nada más, familias, un besazo y hasta pronto.